a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Dani Garrido. Muy buenas, Dani. Hola Pablo, hola Juanjo, ¿qué tal estáis? Un placer. Como ha dicho Dani, yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentra Juan José Galindo. Muy buenas, Juanjo. Gracias, Pablo, encantado de estar aquí. Y como siempre digo, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Para empezar, Dani, siempre hacemos la misma pregunta para calentar, para entrar un poco en materia. ¿Qué tal estás llevando la cuarentena? Y el cambio de fase, el trabajo, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, pues lo he llevado bien. Creo que ha sido una situación muy complicada, que nos ha tocado vivir a todos los que somos otra generación, es obvio, ¿no? Pero yo lo he llevado, creo que con sensatez. Soy una persona muy precavida en este tipo de cosas. Podría pasar por una persona casi hipocondríaca y, bueno, yo lo he llevado bien dentro de la situación extremadamente grave, con mucha pena de perder a tanta gente que hemos dejado por el camino, entendiendo que seguramente las cosas se podrían haber hecho algo mejor, pero bueno, conscientes de que era muy difícil. Después, como sabéis, yo estoy aquí en Madrid, yo soy vasco, pero resido en Madrid desde hace 10 años y la situación en Madrid ha sido extremadamente complicada, junto con otras comunidades en España también ha sido muy difícil, pero bueno, poquito a poco hemos empezado a ver la luz. La situación sigue siendo grave, a pesar de todo sigue siendo grave, porque perder 25 personas por semana es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues hay que ser especialmente precavido ahora para que no caigamos en un rebrote, en una situación complicada que nos lleve a retroceder. Así que bueno, no nos han pedido tampoco tanto, solo nos han pedido que nos quedáramos en casa y ahora lo que nos piden pues también es que mantengamos la distancia social, que no hagamos burradas, que limitemos los viajes aunque se puedan hacer y ser ciudadanos consecuentes. ¿Y cómo has visto el reinicio ya no solo de la liga en general, sino de la Bundesliga? Porque al ser la primera en reanudar, supongo que sentaría como un precedente para las demás ligas al mostrar cómo se tendría que hacer. Sí, tienes razón, Juanjo. Bueno, todos esperamos el campeonato de liga, es obvio. De momento la cosa está saliendo bien y tocamos madera para que no haya situaciones de positivos y demás. Y bueno, sí que es verdad que la Bundesliga era una especie de pretemporada, ¿no? Era como empezar a prepararte para después sacar el 100% cuando llegara a la liga. Bueno, yo supongo que igual que vosotros soy aficionado también a las grandes ligas europeas, también a la Bundesliga, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Incluso la situación de país en Alemania pues, y en España no ha sido la misma respecto al virus, a pesar de que ahora han tenido un rebrote muy importante con más de 1.500 positivos, pero bueno, ellos han llevado la situación mejor que nosotros, con un balance afortunadamente para ellos inferior de pérdidas, pero bueno, fue una, si quieres, fue una toma de contacto, aunque todos esperábamos el campeonato de liga. ¿Y cómo te definirías tú como persona y como profesional? Es cierto que a nadie le gusta definirse, eso es verdad, pero bueno, también es cierto que más o menos puedes tener tú una visión de para ti lo que eres, sobre todo profesional, porque personalmente es cierto que es aún más complicado, como digo, definirse. Sí. Bueno, Pablo, yo, pues como tú dices, no soy nadie para definir cómo soy yo. En lo profesional podría ser, en lo personal sí que no me puedo atrever, ¿no? Cada persona me verá de una forma determinada y supongo que estoy lleno de defectos que soy muy consciente y que podría también desarrollarlos en cuanto a, bueno, metodología, carácter y tal. Bueno, pues me gustaría también ser mejor gente, ¿no? Y en ello trabajamos y profesionalmente yo lo que sí podría decir es que, bueno, a la gente le gustará más o le gustará menos el producto de Carrusel Deportivo, pero yo lo que sí he hecho durante toda mi vida es trabajar mucho. He intentado, desde que entré con 20 años en la cadena SER en Bilbao, pues he intentado ser muy aplicado, informarme, hacer caso de mis profesores y mis profesoras, hacer mucho caso de mis padres, de los consejos que me daba la gente que verdaderamente me quería. Y en esa dinámica he estado siempre, trabajo y trabajo. Luego el talento, pues lo deben reconocer otras personas si es que lo tengo. Pero yo creo que el trabajo es una buena base para avanzar en la vida, en cualquier circunstancia, el trabajo y el respeto. Entonces, a mí me gusta ser trabajador y me gusta tener la sensación de que respeto a la gente
que valoro, ¿no? Y que sé que trabaja conmigo para sacar el mejor producto posible. Y has comentado que el trabajo es muy importante en la vida de cualquier persona, pero es cierto que en el periodismo incluso más todavía, porque es un mundo que es verdad que complicado, hay Mm. muchos periodistas. ¿Hasta qué punto crees que es importante la disciplina y el trabajo para hacerte un hueco en la profesión? Pues supongo, Pablo, que en un alto porcentaje. Yo creo que si una persona es trabajadora, ya no lo circunscribo puramente al asunto del periodismo, sino en cualquier labor, vosotros que sois estudiantes, vuestro profe Pablo, cualquier persona, vuestra familia, pues hay que ser trabajador y que hay que tener una disciplina. Yo sí soy de esa escuela, a mí me han educado así y con el trabajo y el respeto yo creo que se llega a muchos sitios. Después hay otros factores pues muy importantes, uno de ellos es la suerte. Yo no era, yo cuando entré en la cadena SER en Bilbao no era para nada uno de los más brillantes, de las más brillantes personas que hacía las pruebas o que entraba, si quieres, como en calidad de becario, ¿no? Yo, de hecho, era bastante malo. Yo era bastante malo, no sé hasta qué punto habré evolucionado, pero era bastante flojo. Lo que ocurre es que las personas que me tutelaban en ese momento en la radio, pues entendieron que yo sí era una persona trabajadora. Era una persona trabajadora y sí tenía un espíritu de querer evolucionar. Entonces ellos vieron en mí eso y pues me dieron más oportunidades seguramente de las que le hubieran dado a cualquier otra persona. Porque si no me hubieran cortado la beca seguramente a los 3 meses y me hubiera dedicado a otra cosa. Influye la suerte de quien te rodea, rodearte de buena gente y saber detectar con qué gente debes estar. Es verdad que los entornos son muy importantes para toda la vida, vuelvo a insistir, también para vosotros los entornos son muy importantes y saber dónde está la buena gente, pues no te diré que es una virtud, pero hay que escuchar mucho a la gente que te rodea, eso también es trascendente. Influye la suerte y bueno, pues influye estar en el momento y bueno, que te den un poquito de continuidad, un poco de cariño y muchas circunstancias en la vida, ¿no? La vida a veces se complica por cosas que tú no puedes controlar, pero bueno, pues al final no sé si bien o mal, pero por lo menos pues estoy contento de donde estoy ahora. ¿Y cómo, más o menos, cómo te aficionaste al mundo del fútbol? ¿Cómo te diste Mm, cuenta de que querías ser periodista? Porque vemos muchos periodistas que nos mm. contaban lo típico de quiero ser futbolista, pero luego resulta que me di cuenta que soy muy malo, pues me meto a periodista deportivo. ¿En tu caso, fue tu caso o fue distinto? No, no, bueno, yo os cuento, alguna vez lo he contado. Mis papás fallecieron ya hace mucho tiempo. Eh, y bueno, yo le debo el amor por la radio a mi madre. En mi casa el despertador era la radio. Yo cuando iba al colegio, pues igual que vosotros, ya fuera al instituto, en aquella época a EGB, lo primero que escuchaba por la mañana siempre era que mi madre ponía la radio. A mi madre le encantaba la radio, sentirse permanentemente informada, lo escuchaba siempre. Yo lo escuchaba, me fui aficionando, fui haciendo todo con la radio y lo último que hacíamos por la noche pues era también escuchar la radio. La seña para ir a la cama pues era, pum, se apagaba la radio, yo me iba a la cama, incluso yo grababa programas que no podía escuchar en directo porque estaba haciendo otras cosas del cole, tareas o lo que sea, yo grababa esos programas y luego mi madre me dejaba escucharlos un poquito en la cama antes de dormirme, ¿no? Entonces para mí ha sido un poco, pues igual es un poco exagerado, pero es la banda sonora de mi vida, la radio en mi casa siempre ha funcionado. Entonces a mi madre le encantaba ese mundo y yo, como antes os decía, pues he sido siempre muy disciplinado y pues como a mi madre le gustaba mucho, pues a mí también me empezó a gustar y yo creía que si yo hacía periodismo a mi madre también le iba a gustar y bueno, pues vas entrando en un bucle, siempre me ha gustado sentirme informado y bueno, yo pensé primero en el periodismo antes que en el periodismo deportivo. Luego el fútbol me ha encantado siempre. No es mi caso, Juanjo. Yo nunca he pensado que podría ser futbolista ni deportista. Lo he practicado siempre en un plan amateur y bueno, lo que sí he sido siempre es muy curioso. He sentido siempre las ganas de sentirme informado. Hay algunos que creen que eso es ser cotilla. Bueno, supongo que la barrera bueno, muy fina. Y así empezó un poco mi historia en la radio, pues el amor por mi madre, el amor por la radio y así empieza a crecer todo. ¿Y cómo fueron tus inicios en el mundo del periodismo? Has comentado que entraste en la SER con 20 años, pero esos pasos previos a entrar en la SER, ¿cómo fueron?
Bueno, yo hice la prueba de selectividad, accedí a periodismo como cualquier otro chaval o chavala y bueno, yo soy guipuzcoano de nacimiento, vivía con mi madre, mi padre había fallecido ya, vivía con mi madre en Legazpia, que es un pequeño pueblecito del interior de Guipúzcoa, y bueno, me aceptaron en la Universidad del País Vasco, que está en otra provincia, en Vizcaya, y bueno, pues entré en la carrera. Vuelvo a decir lo mismo, tampoco era el más brillante de los estudiantes, podría haber hecho mucho más, de lo cual me arrepiento porque lo que tú estudias, la nota no es para para presentársela a tus padres y para decir, bueno, voy a tener un gran verano y voy a estar qué guay, tal. No. La nota es para ti. O sea, ya no entra no es que entre en tu currículum para presentar a algún sitio. Es que yo cuando tengo 20, perdona que me desvío un poco el foco, pero cuando tenía 20 o 25 años, no recordaba qué nota había sacado en no sé qué asignatura. Pero ahora que tengo 41, empiezo a recordar con cariño cuando sacaba buenas notas en algunas cosas. Es decir, la vida te va volviendo y te vas dando cuenta de que esas notas son para ti, para nadie más. Para tus padres si quieres, pero para ti. Entonces, bueno, entré en la universidad y tuve la fortuna de que se abrieron un plazo de prácticas en la cadena SER en Bilbao. La época entonces era diferente, había muchos periodistas, pero supongo que no tantos como ahora, aunque ahora se han abierto muchas más posibilidades a través del podcast, a través del consumo digital de los medios de comunicación, que ha subido una barbaridad, bueno, en otros ámbitos. Entonces entré, hice una prueba, yo creo que le puse mucha ilusión a la prueba, pero la hice verdaderamente mal. Pero la persona que en ese caso elegía la persona que iba a entrar era Íñigo Martínez, que es el narrador del Atlético de Bilbao y de muchos partidos en Carrusel Deportivo y del Tour de Francia, es la voz de ciclismo de la cadena SER y para mí es como mi padre deportivo, pues me cogió para la práctica y ya está. Y fui compatibilizando el estudio del último tramo de carrera, de cuarto de carrera, con entrar en la radio. Y bueno, pues tuve suerte y con 31 años me vine a Madrid. Estuve allí 11 años y llevo otros 10 aquí en Madrid y si Dios quiere, pues espero estar mucho más tiempo aquí. ¿Y cómo fue el hecho de mudarte a Madrid? ¿Echas de menos tu casa? ¿Fue duro Sí, al sí. principio? Sí, fue duro al principio. Fue duro al principio porque, bueno, yo tenía la vida montada en Bilbao y, bueno, estaba muy, muy a gusto allí, estaba muy, muy estabilizado, tenía mi gente y, bueno, pues fue un movimiento rápido de 4 o 5 días. Yo estaba de vacaciones, hubo un cambio de estructura en la central, aquí en la cadena SER en Madrid y, bueno, tuve el privilegio que me llamaron para formar de nuevo, parte del nuevo equipo. Claro, aquí ocurren dos cosas. Una, profesionalmente te llena un montón porque es como venir a la cuna, venir a la sede de la cadena SER en Madrid para un proyecto tan importante, pues por un lado te llena una barbaridad. Pero después en lo personal pues te afecta, es alejarte más de tu madre, de tu entorno. Yo siempre había estado allí muy protegido, era salir de mi zona de confort, pero bueno, ahora estoy muy contento de haber aceptado y de estar en Madrid. Esta es una pregunta que solemos hacer a la mayoría de los entrevistados, siempre que se entrevista, obviamente. Como has mencionado hace poco, estudiaste periodismo. ¿Consideras el periodismo laboral en la labor, no de periodista, porque periodista es aquel que tiene el título, sino de comunicador, sin haber hecho la carrera o un máster? Te había perdido, Juanjo, el primer tramo, pero creo que te he entendido que me parece el intrusismo, ¿no? De gente que aparece. ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, a ver, yo lo que creo es que comunicar, o sea, para comunicar no hace falta tener un título. O sea, puede haber enormes comunicadores y comunicadoras que no tengan el título, porque comunica un profesor, comunica una profesora, comunicas tú, comunica un político, una política, comunica un doctor que esté dando un simposium en un hospital. Comunica mucha gente y puede haber comunicadores y comunicadoras que lo hagan mucho mejor que cualquier periodista, ¿no? Puede darse. Pero, hombre, yo creo que el aval de tener un título te da una base. O sea, esa base que te da el título de lo que éticamente puedes hacer, deontológicamente no debes hacer, de respetar un off the record, de respetar las cuestiones más elementales y básicas del periodismo, pues quizá el comunicador no las maneje. Pero bueno, yo tampoco lo veo como... Yo siempre confío en la academia, en la universidad, en los colegios, en la formación, en lo que se enseña. Entonces yo siempre pienso
que la persona que ha estudiado tiene una base para él, no para pelear contra el intrusismo y no sé qué, para él. Y la vida es muy larga y de repente se cruzará un comunicador que no tiene el título o una comunicadora y creerás que te ha afectado a ti, pero probablemente tú seguirás tu camino. No pierdo mucho el tiempo en ello, la verdad. Y a nivel económico, es cierto que tú estás en la élite, por decirlo así, Sí. de los periodistas, y es cierto que también que el sueldo de los periodistas, digamos, de a pie es menor que el tuyo, pero tú también, como has dicho, te lo has ganado con trabajo y esfuerzo. ¿Cómo ves a nivel económico la profesión actualmente? ¿Crees que va a pasar un momento duro al igual que otras profesiones con el tema del virus? ¿Y cómo era también antes del tema de la pandemia? Bueno, yo creo, Pablo, que eso habrá que ir analizándolo en función de la recuperación que se dé. Vosotros sois gente joven, pero ya sabéis lo que es una recuperación, por ejemplo, en nube, que es bajar mucho en picado en la crisis y luego subir de golpe, o sea, hacer un ascenso meteórico. Yo creo que esa recuperación económica en nube probablemente no se va a dar. No se va a dar, ¿no? Esperemos que sea algo más gradual, pero que podamos volver a la mejor versión de lo que fuimos. Respecto al periodismo, pues es lo que tú dices. Yo sería muy necio si hablara de cómo está la profesión, teniendo en cuenta que yo efectivamente soy un privilegiado ahora. Lo que sí te puedo decir es que yo he pasado, claro, hasta estar en este momento, pues he pasado por todas las circunstancias de apostar por el periodismo y perder dinero los primeros 2 años, por ejemplo, y que mi madre tuviera que trabajar de sol a sol como persona de la limpieza para mantenerme a mí. Y los primeros años ya de mi carrera trabajando en la radio, porque yo era un becario, algo que nunca se puede olvidar, quiero decir, y después, pues bueno, pues ya vas evolucionando y vas mejorando. Supongo que el periodismo, como cualquier otra profesión, chicos, pues sufrirá. Pero el periodismo sí tiene una capacidad camaleónica de readaptarse a todas las circunstancias. Siempre hay cosas que contar, reportajes que hacer, entrevistas que hacer. Y bueno, yo soy, desde ese punto de vista, soy optimista y confío en que se dé la recuperación, no sé si plena, de la economía en este país, pero bueno, que se vaya dando. Y lógicamente la pandemia, yo separo, tal vez soy injusto porque estoy en una situación económica que está bien, no me puedo quejar para nada. Entonces, quizá por eso solo pienso en las 28.000 y pico víctimas mortales que hemos tenido. Yo solo pienso en eso. Pero soy muy consciente de que la gran, inmensa mayoría del país piensa en eso, exactamente igual que yo, y después piensa en qué va a ser de mí. Entonces, los periodistas estamos para toda esa gente. Ahora hemos puesto en marcha, por ejemplo, la cadena SER, una iniciativa que es preciosa, que está con el hashtag Kilos de Solidaridad, para intentar, a través del Banco de Alimentos, recaudar el mayor número de kilos y kilos y kilos de comida, porque este país hay mucha gente que antes ya pasaba hambre y ahora se añade un montón de gente más que después de la pandemia se ha quedado sin trabajo y va a pasar hambre. Entonces, esa realidad es durísima. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué opina como periodista de programas como El Chiringuito, que no son tan informativos, porque sí es cierto que ha dado alguna que otra exclusiva, como por ejemplo el fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juve, pero que se centran más un poco en el show, en el espectáculo? ¿Qué opinas de su programa? Pues yo, Juanjo, mira, te voy a sorprender con esta respuesta. Pero me vas a entender. Yo no veo El Chiringuito. No lo veo. No lo veo, pero por una razón. Yo acabo la radio y escucho Larguero. Y cuando acabo son las 2 menos 20 de la mañana y yo no veo nada más. Sí veo clips, sí veo cosas en Twitter. Hay gente, por ejemplo, Tomás Roncero, sabes que Tomás es también colaborador nuestro en Carrusel y tal. Yo no entraría demasiado. Cada uno desarrolla el formato de programa que quiere. Hay algunos que son más shows que otros. Hay algunos que el periodismo, pues si quieres, más del forofo, del enfrentamiento y tal. Yo no soy quien para calibrar cómo son otros modelos. Yo lo único que te puedo decir es que el modelo de Carrusel es otro, creo que bastante diferente y bueno, pues que supongo que hay espacio para todo el mundo, ¿no? Para que lo consuma todo tipo de gente. ¿Y qué opinas también del tema de que se mezcle la política con tu profesión? Puede ser el periodismo
puede ser futbolistas como, por ejemplo, Pepe Reina, que ahora está muy de moda con el tema de sus comentarios por Twitter. ¿Hasta qué punto crees que eso puede perjudicar a la imagen de un futbolista o de un periodista deportivo? Y si con ello puede perder audiencia en tu caso o seguidores en el caso de los futbolistas. Bueno, yo creo que un periodista deportivo, tú como estudiante, Pepe Reina, Gerard Piqué, Rafa Nadal, Toni Nadal, el que sea, en este país existe la libertad de expresión, la democracia, y cada uno puede expresar su opinión política sin ningún temor. Debe poder hacerlo. Después a la gente le molestará más o le molestará menos. Yo creo que la barrera que se tiene que establecer es la del respeto, y creo que las personas que son trascendentes en la vida social, pues en este caso estamos hablando de deportistas, yo creo que pueden expresar su opinión siempre con la base del conocimiento. Cuando tú expresas una opinión tienes que tener un conocimiento de qué estás diciendo, y después someterte a la crítica constructiva, jamás al insulto. Eso no se puede dar. Es decir, yo puedo opinar como opina Piqué, o como opina Pepe Reina, o como opina el otro, como opina Feliciano López, o tal y cual, pero lo que hay que hacer, esas reflexiones hay que hacerlas no desde la pobreza intelectual, sino desde el conocimiento, porque son personas muy importantes. Pero yo no le encuentro ningún problema a que de repente estemos en un partido de fútbol, no sé qué, acabe la rueda de prensa y tal, y se le pregunta a un periodista por no sé, a un deportista por no sé qué, y de su opinión política, porque muchas veces el periodista pregunta, o porque en redes sociales aparece una opinión política de un deportista. Pueden hacerlo, no son extraterrestres, no es gente que venga de Marte, no, pueden hacerlo. Otra cosa es, yo tengo mis opiniones políticas, a mí me encanta también informarme de cómo viene la mano, de cómo van las cosas, pero yo tampoco creo que en Carrusel Deportivo, salvo en alguna cuestión muy puntual que afecta al deporte, pues yo si quiero expresar mi opinión, pues me lo pienso 2 o 3 veces a la hora de poder expresarla, claro. Pero no, yo no le veo ningún problema, si no seríamos un país demasiado pobre, ¿no? Como para no poder tener una libertad y poder hacerlo. Y entre la pregunta de radio y televisión, supongo que te quedarás con la radio. Pero te quería preguntar las diferencias que ves entre una y otra y por qué la radio es tan especial. Es una pregunta que se la hemos hecho a Dana Boronás, a Fernando Evangelio también, y siempre nos dicen Hombre, que tiene ese puntillo de actualidad, de magia, de contar algo a alguien que no lo está viendo, por así decirlo. Sobre todo pasa con los narradores en los partidos. ¿Qué le encuentras tú a la radio? bueno, yo lo primero que te diría, Pablo, es que yo llevo 20 años en la radio, y en la tele únicamente he tenido un par de experiencias. Ambas en Movistar, un informativo diario que se llama Minuto Cero, y después un programa de fútbol nacional e internacional, el Tercer Tiempo. Bueno, yo en la tele pues he sido un privilegiado porque han confiado en mí cuando yo no tenía demasiados conocimientos de tele, ¿no? Entonces estoy muy, muy agradecido a la gente que ha confiado. Ahora que dices Danae, pues yo he sido compañero de Danae en Barcelona, porque el programa lo hacía en Barcelona durante un año. Y bueno, pues sí, nunca se puede decir cómo va a ir tu carrera y tal, pero yo prefiero la radio, ¿no? Aunque estoy muy agradecido a la tele. La radio es cálida, es inmediata, te va al corazón, te identifica mucho con la voz del locutor, te permite imaginar cómo es ese universo. La radio tú la llevas a día de hoy, la puedes llevar aquí en el teléfono. Puedes escuchar el programa que te dé la gana en el momento que tú quieras. Estableces el nivel de confianza que tú quieres tener con la radio. La tele no, la tele la tienes en el salón, la tienes en la habitación y tal y cual, te piras de casa y ya se ha acabado la tele hasta que tú vuelvas. Pero tú la radio la puedes llevar contigo. Tú puedes decidir, pues voy a salir de casa a dar una vuelta con mi perro o con mi pareja o con tal, y voy a ir escuchando Carrusel Deportivo. O voy a ver qué dice Broncano en La Vida Moderna, pero lo voy a ver cuando esté en la cama porque ahora no tal. O sea, que decir, yo creo que la radio es muy directa. Y después ocurre que la radio, si ocurre algo, cualquier acontecimiento de cualquier tipo, la tele tiene que montar la técnica, el satélite para emitir las imágenes, no sé qué, activar el plató, encenderlo, calibrar las cámaras, enchufar al presentador. Lleva un proceso, es mucho más lento.
Hoy día la radio es agarrar el aparato técnico que tenemos por ahí, cada uno tenemos una mini emisora, lo enganchas, pum, te pones y ya estás comunicando lo que ha pasado. Y bueno, yo creo que es una gran ventaja respecto a la tele a nivel información, a nivel informativo. Y vemos como hay páginas como Babel que se aprovechan un poco, por así decirlo, de gente que está y le ponen a escribir artículos sin remuneración alguna. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, yo no le quiero poner nombre de Juanjo a las páginas que lo hagan porque es que lo desconozco. O sea, sinceramente yo desconozco si son remuneradas, no son remuneradas, he leído mucho. Lo único que te puedo decir es que cualquier trabajo tiene que ser remunerado. O sea, es la gran base, quiere decir, pero cualquier cosa. Es decir, desde una persona que limpia un portal, una persona que baja la mina, una persona que reparte el correo, y en el periodismo igual, quiere decir... Después de las circunstancias, si alguien está escuchando esto, dirá, bueno, tú eres un listo porque tú escribes en el AS, has escrito en El País, no sé qué, has estado en la tele, has estado en la radio, y tú no puedes entender que igual yo tengo que trabajar 3 meses gratis para ver si les gusta, y ya una vez les gusta, que me paguen. Pues no lo sé, la circunstancia de cada empresa y de cada persona es muy particular. Hombre, yo creo que el trabajo tiene que ser remunerado. Es que yo no lo entiendo de otra forma, pero insisto, que después habrá realidades de gente que de manera altruista quiera colaborar en este medio de comunicación gratuitamente porque después tiene 2 o 3 medios de comunicación no lo sé, pero yo creo que hay que pagar cualquier trabajo publicado, hay que pagarlo, indudablemente. Y preguntarte también, ya que has dicho el tema de escribir, entre escribir y, digamos, comunicar por vía, digamos, oral, ¿no? Comunicar en la radio o la televisión, ¿qué prefieres? Y que, como ya hemos hablado de la magia que tiene el hecho de estar en la radio, ¿cuál crees que es el punto más positivo de escribir? Bueno, mira, yo tengo la fortuna de tener relación con 2 personas que escriben de una forma absolutamente maravillosa de deporte. Que son, bueno, podría decir varias, pero Alfredo Relaño, que fue director del diario AS, ahora es presidente del periódico, presidente de honor, bueno, escribe de una forma increíble, con la palabra perfecta, cuando tiene que ser prosa, cuando tiene que ser una narrativa más desarrollada, es increíble. Y Santiago Segurola, que los 2 son periodistas. Entonces yo cuando leo sus trabajos, yo siempre pienso, no quiero escribir más en la vida, porque tiene el listón tan alto que luego tú lees lo que has escrito, ya sea pues en el AS, tal, alguna cosilla por ahí que va surgiendo y dices, me voy a dedicar a hablar. Me voy a dedicar a la radio porque bueno, yo creo que escribiendo no soy nada del otro mundo. Entonces, bueno, yo le pongo empeño a todo. O sea, no porque algo no se te dé exactamente, es un poco lo que os decía antes. Hay cosas que en la vida no se te dan demasiado bien, pero a través de trabajo, a través de leer, a través de informarte, a través de corregir el estilo, a través de insistir, vas mejorando y puedes llegar a alcanzar un nivel pues medio bueno. Pero yo a día de hoy, pues bueno, me siento mucho más protegido y mucho mejor en la comunicación a través de la radio que escrita. Escribir si lo haces muy bien, pues es muy bonito. ¿Y qué rol prefiere ocupar en un programa? ¿El de director o el de colaborador? Bueno, a ver, yo creo que todo tiene sus partes buenas, ¿no? A ver, presentar Carrusel Deportivo, pues para mí es un sueño, ¿no? Claro, yo nunca jamás en la vida pensé en llegar a trabajar en una radio tan potente como la Cadena SER. Nunca pensé en dedicarme a deportes, después nunca pensé en presentar programas locales en Bilbao y después me parecía un mundo aparte llegar a Madrid, llegué y, o sea, entrar en el equipo de Carrusel y luego al final acabar. Esto todo es un proceso, ¿no? Que tendréis vosotros en la vida exactamente igual. Pero presentar Carrusel, pues para mí es lo máximo. O sea, me siento tan privilegiado que a todo le veo partes positivas. O sea, para mí es increíble, no me lo creo. Después, colaborar en un programa que yo no lo he hecho tanto, la verdad, porque yo creo que, digamos, de contertulio, no sé si alguna vez puntualmente pues, habría aparecido, o como ahora estoy con vosotros pues, haciendo alguna entrevista, ¿no? Colaborando también con vosotros. Colaborar también te da la libertad de pues, opinar tranquilamente, a charlar,
charlar como lo hago con vosotros y, bueno, pues también es un placer, ya sea hablar de deportes, sea hablar de un partido del Athletic Bilbao, que sabéis que yo estoy de allí y tal, bueno, pues tiene un punto, ¿no? Entonces, supongo que todo tiene partes buenas. Ojo. Y ya que lo has comentado, el porqué del periodista deportivo, porque es cierto que nos acaba de comentar que tú desde el principio no tenías claro que ibas a ser especializado en ese aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué decides al final decir, mira, me voy a especializar en periodista deportivo porque realmente te gusta y te quieres dedicar a eso? Sí, bueno, a mí el deporte me encanta. He sido un consumidor de deporte loco, absolutamente loco, de Juegos Olímpicos, de mundiales, de cualquier deporte, de europeos. Tengo pasión por el fútbol, siempre la he tenido. Lo que ocurre es que, hombre, para mí el ideal era dedicarme al periodismo deportivo, pero yo cuando entré en periodismo no le cerraba las puertas a poder acceder a periodismo de información general o especializado. Entonces, yo creo que el gran momento fue cuando yo entro a hacer las prácticas y me dicen que son prácticas para periodismo deportivo. Si me llegan a decir que son para un programa, para la Vivir, que son 2 días Euskadi, o para el Hora 14 Euskadi, o tal y cual, pues yo hubiera accedido igualmente de mil amores. Pero digamos que por aquello que os dije de la suerte, que hay que tener momentos puntuales, se dio la circunstancia de que al entrar me dijeron es para periodismo deportivo. Entonces dije, perfecto para mí porque se juntan mis dos mundos, el periodismo y mi amor por el deporte. Y has comentado en la pregunta en los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, cubriste los de Londres, los de Río, los dos. ¿En qué se diferencia cubrir unos Juegos Olímpicos, aparte de que obviamente es mucho más grande, se puede comparar a un mundial de fútbol, más o menos? ¿En qué se diferencia de cubrir una temporada de liga y qué es lo más complicado? Bueno, te cuento, Juanjo. Yo en 2016 estuve en la Eurocopa, porque era Eurocopa, estuve en París. Era Eurocopa y era Juegos Olímpicos, entonces no podíamos estar en los dos. Entonces, la jefatura de deportes, Laura Martínez, que es la directora de deportes de la cadena SER, decidió que yo fuera a la Eurocopa y mis otros compañeros, o sea, digamos que partimos el equipo en dos. Pero sí estuve en Londres y, bueno, los Juegos Olímpicos es lo más especial para mí. O sea, yo he estado en Mundial de fútbol, he estado en Eurocopas, he estado en 2 Eurocopas, en la que ganamos en 2012 y en la de 2016, que nos fue horrible. Estuve en el Mundial de Rusia, que también nos fue realmente mal. Y, bueno, los Juegos Olímpicos tienen algo muy, muy especial. Tiene algo muy especial. Tú cuando es un Mundial o es una Eurocopa, tú te levantas por la mañana, llegas para que lo sepáis, en los Juegos Olímpicos, exactamente igual que en el Mundial y en la Eurocopa, pero los Juegos Olímpicos todavía mucho más a lo bestia, porque llegan periodistas de todo el mundo, pero salvajemente, montan una ciudad con su farmacia, con sus bares, con sus restaurantes, con su médico, con su tal, montan una ciudad entera solo para periodistas. Entonces, tú cuando te levantas en un Mundial de Fútbol o en una Eurocopa, vas y dices, ¿qué tengo que hacer hoy? Yo en calidad de presentador, por ejemplo, de Carrusel. Pues a las 3 hay un Rusia-Croacia. Lo narras con tal, el otro, no sé qué, este narrador, este comentarista. Luego a las 6 de la tarde juega Holanda contra Alemania. Vale, pues este. Luego Suecia-Holanda. Vale, pues este partido tal y cual. Tú ya sabes qué va a pasar en el día. A las 3, a las 6, a las 8, ya... Hombre, luego puede pasar que yo que sé, que en el entrenamiento de la selección española se parta la rodilla no sé quién. Entonces tienes que entrar un poco antes. Pero lo bonito de los Juegos Olímpicos es que tú te levantas por la mañana y no sabes nada de lo que va a pasar. O sea, por ser gráfico, tú llegas a tu lugar, entre miles y miles y miles de periodistas, tal, de todo el mundo, tal, llegas a tu habitáculo de la cadena SER allí y tienes una macropantalla donde a ti te ponen las supercitas internacionales que hay del día, si van a dar Michael Phelps, si va a correr Usain Bolt, lo que sea, y luego te pone la lista de todos los deportistas españoles, porque tú eres medio español, que van a participar ese día. Igual van a participar esa mañana, pues se puede dar el caso perfectamente, 35 españoles. Uno en tiro con arco, el otro en doma, primera ronda de 800 metros de atletismo, en voleibol el Sabaquerizo y Lili van a jugar por acceder a no sé qué. O sea, la leche. Claro, tú no tienes 35 periodistas allí. Tú puedes tener allí 15 periodistas, que somos equipos muy amplios, 15, 20 periodistas. Entonces, la jefa Laura, con los 2 o 3 que tienen más experiencia, que yo en 2012 no entraba en esa tesitura de poder elegir, pues Paco J, no sé qué,
empiezan a mirar, pues nada, con las chicas de voleibol sí vamos a mandar a una persona porque creemos que van a ganar. Hay que tener un conocimiento previo muy amplio de contra quién se van a enfrentar y si las van a derrotar. Oye, pues en 800 metros no vamos a enviar a nadie porque este chico que va a participar me han dicho que está lesionado, no está bien y no creo que vaya a pasar. Oye, en doma clásica, no, tenemos un compañero allí colombiano con el que nos llevamos bien, entonces si la persona que va a doma pasa de eliminatoria, la española, esta persona colombiana nos echa una mano, le entrevista y nos pasa el audio. O sea, es todo como una estrategia de ajedrez tremenda, o sea, tremenda. A veces fallas en la estrategia y te vas mal a dormir ese día, pero hay veces que aciertas y te quedas con perdón como Dios. Y luego la mística de la medalla, de repente cortar la antena de la cadena SER a las 3:40 porque David Cal va a remar por el oro y narrar eso. Y que sea oro es, o sea, es la mayor, es una celebración mayor, yo creo. No te voy a decir que cuando Iniesta marcó el gol de la final porque no es el caso, pero sí está una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, depende de cuál sea, pues está por encima de casi de cualquier triunfo del fútbol, porque detrás de esa persona hay 4 años de trabajo a lo bestia, tal, no sé qué, y le ves llorar con sus padres y le ves súper emocionada y llega al stand de la cadena SER con la medalla y te da un abrazo sin conocerte y se pone otra vez a llorar. Es algo muy especial, chicos, los Juegos Olímpicos. ¿Y qué es lo más complicado? Ya has dicho que lo más complicado, digamos, es esa partida de ajedrez, pero ¿cómo son los años previos? Porque claro, tú has dicho ya que son 4 años, pero es que prácticamente desde que termina uno ya estás preparando el siguiente para ir con todo a cubrirlo. ¿Cómo es esa preparación tan exhaustiva Y claro, también es verdad que ahora con el tema del virus no sabemos qué va a pasar, pero también es verdad que puede ser bastante perjudicial en ese sentido el hecho de preparar todo y que luego por un motivo externo, por lo que sea, si es por un virus o una pandemia o lo que sea, o un huracán o cualquier cosa, un desastre mundial, que se te parta todo el plan, digamos, ¿no? ¿Qué sienta un periodista, como has dicho? Porque claro, el deportista, digamos que lleva 4 años estudiando sus estrategias, preparándose físicamente, mentalmente, pero es cierto que también el periodista tiene que seguir un trabajo. ¿Cómo sienta el periodista ese hecho de decir, por fin he llegado a los Juegos Olímpicos, lo he cubierto y encima hemos logrado un éxito de eso, de narrar con la mayor calidad posible un oro o una medalla o lo que sea? Bueno, yo creo, Pablo, que yo por lo menos te hablo por mí. El periodista lo que lamenta es que el deportista haya trabajado durante tanto tiempo para que no se dé los Juegos Olímpicos. El periodista lamenta, porque yo admiro a los deportistas, pues lamenta que esa persona que tiene 32, 33 años, ese año llegaba en un momento perfecto y vaya a tener que esperar un año en el que no sabe si se va a lesionar, si se va a recuperar, si tal. Yo creo que piensan eso, en que han en que psicológicamente esos chicos y esas chicas estarán destrozadas y destrozados. O sea, necesitan ayuda para entender que han trabajado 4 años, que se han cuidado al 100%, que han obtenido la beca, que han sido metódicos y que en el momento de cumbre no pueden competir. No, eso es complicado. Por un lado, yo pienso en eso. Después los periodistas, la partida de ajedrez a la que os decía, chicos, es más en el momento, pero durante los años previos tenemos la fortuna de que, por ejemplo, disciplina auténticamente olímpica, como sabéis, el atletismo, que es un deporte olímpico por excelencia, junto a la natación y tal. Bueno, es un deporte fantástico para cubrir allí. Vosotros no le conoceréis, pero tenemos al mejor especialista de España de atletismo, el mejor, José Luis López, el profesor López, que además es catedrático en deporte, tal. Ha escrito un montón de libros vinculados al atletismo y además narra perfecto. O sea, es un narrador fantástico, lo conoce todo, las zancadas que da cada competidor antes de llegar a saltar la valla, si la técnica de talonamiento de un saltador ha sido perfecta, si la aproximación al listón de la altura es bueno. O sea, Dios, es Dios. Entonces, cuando aparece el atletismo, tú le sacas, como cuando sacas a Ronaldo Nazario a meter un gol delante del portero, pues tú le dices, sale y disfruta. Y él sale, se va al anillo olímpico y se acabó. Es el mejor allí. Cuando llega el ciclismo, las pruebas de ciclismo de la contrarreloj, no sé qué, sacas a Marquínez, que es el mejor narrando, pum, le sacas y lo hace. Cuando viene el fútbol, pues a Romero y a Flaqui, pum, para adelante. O aquí con Álvarez para comentar, o Álvaro Benito, o lo que sea.
Cuando llega la natación, a Jesús Gallego le encanta la natación, le mandas ahí. Quiero decir, cada periodo, luego tenemos periodistas 4x4 que controlan muy bien por ejemplo, Pedro Fuyana, tenemos un chico nosotros de Mallorca, que es Dios en conocimientos de cualquier materia polideportiva y de funcionamiento olímpico. Entonces, disciplinas que tú no controlas, él las controla perfectamente, entonces también le sacas a jugar. Entonces, es más que nada el mérito del que dirige el grupo o el que dirige un programa, como en este caso, mi caso, es no ser burro y entender que hay gente a la que se le da mucho mejor ese deporte que a ti. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues si va a jugar Rafa Nadal por la medalla de oro, pues tienes que sacar al narrador de tenis, que es Torna, y que narra como Dios el tenis, pues le sacas. Entonces, es más ese funcionamiento, llevar a los periodistas acertados y jugar con ellos. Y ellos se encargan durante los 4 años de ir asumiendo el conocimiento de cada uno de los deportes. Y alguna vez, ya para cerrar este tema, ¿alguna vez os ha pasado algo gracioso viendo la cobertura de unos juegos? Pues mira, a mí me pasó una que fue lamentable y que lo voy a contar aquí, que me da mucha vergüenza, pero os la cuento. En los Juegos Olímpicos de Londres era el último día ya y yo tuve la suerte, en ese momento no dirigía, claro, Carrusel Deportivo, era el productor de Carrusel Deportivo, era el productor el que echaba una mano y tal. Y Laura Martínez, la jefa, me pidió que, me dijo que podía ir a la final olímpica de baloncesto. La final olímpica de baloncesto. Pero con una condición, que al descanso me tenía que volver. Porque había que organizar la ceremonia de clausura. Había que empezar a organizarla. Entonces yo fui ahí con Robert, con el técnico, y vimos la primera parte. Vimos la primera parte que fue increíble de la selección, que fue al descanso perdiendo por un punto, 50-49. Y se veía que les podíamos ganar, o sea, que estábamos ahí. Entonces, a la vuelta de aquello, llegamos rápidamente, pero no teníamos ni 4G ni teléfono para ver cómo iba en el shuttle, en el autobús a la ciudad de los deportistas, y ya nos iban ganando por 6 o 7 puntos y nos ganaron. ¿Qué ocurre? Es un poquito escatológico, pero yo me estaba orinando. O sea, yo no podía más y me estaba orinando. Entonces, esto que salgo del lugar y voy al baño al que habitualmente solíamos ir antes de ir a preparar y lo estaban desmontando entero. Porque lo estaban desmontando aquello para montar una feria de muestras en Londres para la siguiente semana. Y yo, coño, en este no. Corrí para otro lado, el segundo que más alejado estaba, lo estaban desmontando. Yo me estaba meando encima, llego un tercero y exactamente lo mismo, ya ni estaba. Y de repente llego a uno y era un baño para gente con movilidad reducida. Entonces, a mí me da mucho apuro entrar porque digo, yo no voy a ocupar el baño si una persona de movilidad reducida tiene que venir, estoy ocupándolo yo, pero la persona que estaba ahí me dijo, era el que quedaba y tenía que entrar. Entré, esto es muy ridículo, lo cuento a vosotros, pero vamos, voy a quedar fatal. Hice lo que tenía que hacer, oriné y estaba tan cansado y tan fatigado que cuando fui a tirar de la cadena, en lugar de tirar de la cadena, tiré de un hilito rojo, que significaba que si una persona está con movilidad reducida allí y necesita ayuda, tenga que tirarlo. Entonces, tiré del cacharro y sonó la alarma en toda la ciudad deportista. Entonces yo me puse rojo como un tomate e imaginaos explicándole después a la persona de seguridad que vino corriendo a ver si pasaba algo, en mi inglés macarrónico, que había sido tan tonto que había sido yo el que había tirado de la cadena del aparato. O sea, eso es lo más gracioso y más vergonzante que me ha pasado a mí en una cita olímpica. ¿Qué os parece? Bueno, bastante llamativo, la verdad que... Un poquito, sí. Un poquito. Y preguntarte también, Dani, el tema de bueno, tú has estado en Movistar, como hemos comentado. Sí. ¿Tienes pensado algún proyecto de nuevo en la televisión o algún proyecto aparte tú, como por ejemplo en YouTube, ahora que el auge de las redes sociales está en pleno apogeo, por decirlo así, abrirte un canal y comentar un poco algo, yo que sé, de tu vida, del deporte o lo que sea? Yo siempre creo que mi vida interesa muy poco. Sí tengo la concepción, como antes os decía, de que soy un trabajador. O sea, quizá debería plantearlo de otra forma porque entiendo que el director de Carrusel Deportivo pues tiene que contar más cosas, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que en esos hitos eso me cuesta y tengo que mejorarlo.
No estoy pensando, Pablo y Juanjo, en abrir un canal de YouTube. Sí es verdad que en Carrusel Deportivo hacemos un montón de cosas en el canal de YouTube, emitimos los partidos en directo, ahora tenemos el gran estadio virtual de Carrusel Deportivo, que 92 oyentes cada uno tiene un minuto de un partido de fútbol, y si cae un gol en el minuto que tiene asignado en esa tribuna virtual que tenemos a la espalda se lleva un premio. Es decir, hacemos cosas que están chulas. Hace poco hicimos un encuentro en Twitter con todos los narradores justo antes de empezar la liga, y lo consumieron 2 millones de personas en Twitter. Bueno, sí que es verdad que tenemos muy en cuenta la dimensión. A mí me gusta promocionar el producto de Carrusel más que a mi persona, porque yo creo que mi figura en sí, pues no sé, supongo que estaré equivocado, pues no, o sea, yo no tengo nada que contar. Respecto al programa, sí, me encanta cualquier cosa que tenga que ver con el programa, pues agradezco mucho, de hecho, que poder tener esta charla con vosotros. Respecto a la tele, no tengo un proyecto en mente, primero porque no, y segundo porque estar en Carrusel Deportivo pues te absorbe mucho y tienes que tener, pues ahora cuando estábamos charlando, esperando vuestra llamada, pues estaba preparando la última hora de los partidos de hoy, pues que el Madrid juega contra el Mallorca, estaba preparando el partido del Alavés, la Real contra el Celta, pues lo que pasó ayer. Bueno, lo preparas un poco todo, y tuvimos Carrusel, para que os hagáis una idea, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos seguidos. Descansamos el lunes, ayer hicimos Carrusel y hoy tenemos Carrusel esta tarde. Entonces, si tú quieres preparar bien Carrusel Deportivo, pues necesitas preparártelo. Igual que los partidos de segunda división, que ayer sabéis que el Zaragoza le ganó a vuestro Extremadura en Almendralejo. Después de marcar a Alex, se remontaron y tal, y bueno, pues hay que prepararlo todo. O sea, tú tienes que saber si Luis Suárez, el delantero de Zaragoza, va a poder jugar o no, si Zarfino puede participar, si tal, si no sé qué, el calor que va a hacer en Almendralejo para el partido. Tienes que tener el mayor control posible para cuando tú llegues al programa, pues desde no hacer el ridículo, que es el límite por abajo, hasta que la gente piense, coño, este tío está preparado para hacer Carrusel, que es el objetivo. Y ahora que has comentado el tema de la Extremadura, ¿cómo ves al equipo actualmente, la difícil situación que estamos viviendo? Ya prácticamente tendremos que hacer un milagro, por decirlo así, para quedarnos en segunda. ¿Cómo lo ves tú desde fuera y desde la perspectiva del periodista? Bueno, a ver, quedan 21 puntos. Hoy puede quedar la cosa un poco más complicada para vosotros. Creo que sería en la horquilla entre 8 puntos, 9, tal, para la salvación. Hombre, si hay un milagro y una reacción inmediata, pues podríais tener alguna acción en las últimas jornadas. Yo valoro mucho del proyecto de la Extremadura que este año en casi todos los partidos habéis competido. O sea, no es que hayáis salido a los campos y os hayan metido 5 aquí, 4 allá. No, habéis competido en prácticamente todos los partidos. Habéis tenido un debe con el gol muy importante, porque, claro, no todos los años vais a tener un Enrique Gallego, es muy evidente, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, Alex Alegría, que ayer marcó, yo pensaba que iba a ser el jugador pues, diferente, que se iba a aportar, pues quizá en la segunda vuelta 8 o 10 goles. Bueno, vamos a ver, todavía queda un tiempo. Tenéis jugadores, no está muy bien, Zarfino está muy bien, tenéis un portero muy experimentado como es Casto. Bueno, la plantilla obviamente no es de las mejores, es lo que hay, pero yo sí valoro mucho la capacidad competitiva que habéis tenido. Eso sí, incluso en momentos puntuales de no haberos conformado con el puntito, que os pudo pasar ayer también, perfectamente, ¿no? Bueno, yo eso sí lo valoro, habéis competido muy bien, tenéis un buen entrenador para la categoría, como es Mosquera, y bueno, pues si desafortunadamente bajáis a segunda B, pues lo importante es que tiréis para arriba el año que viene. Aparte, yo tengo un cariño muy especial por el Extremadura y por la zona, porque mi familia paterna es de los Ar de la Vera, del norte de Cáceres. Yo estoy muy identificado con Extremadura y con la zona, todos los años que puedo voy para allí. Y bueno, a mí me gustaría que os quedarais, claro, en segunda división, pero yo admito pues que va a ser muy complicado, va a ser complicado. ¿Y qué recuerdas de Extremadura, aquel de primera división, con Pedro José, con el propio Manuel Mosquera, con tanto Josu Ortuondo de entrenador como luego con Rafa Benítez? Esas 2 etapas en primera división, tú, claro, te pillaría más joven, nosotros no habíamos ni nacido. ¿Qué recuerdas de aquella etapa? Pues la temporada de 96-97 como un hito. La verdad que lo recuerdo como un auténtico hito, al margen del curro, efectivamente, en la otra etapa de Rafa Benítez, pero yo recuerdo con mucho cariño ese ascenso de la Extremadura, pues Josu Ortuondo. Me acuerdo mucho claro, habéis tenido más referencia de él seguramente, de Hito, que era un fantástico mediocentro que
que en ese momento tendría 20, 21 años y que manejaba el centro del campo, que después tuvo una carrera en el Betis, fue un jugador importante, pues Pedro José Juanito, que era un central que a veces jugaba también de medio centro importante, que jugó en el Atlético de Madrid, Duré, Basualdo, bueno, tenéis jugadores que estaban muy bien y yo recuerdo el cariño que generó durante todo ese año, un poco lo mismo que le pasaba a Leibar. Además que compartís colores en la primera temporada que sube. Leibar tuvo la fortuna de establecer un proyecto y de mantenerse. Vamos a ver qué pasa este año, pero sí lo recuerdo, yo creo que España entera sintió un cariño especial por la Extremadura, ¿no? Porque era un trabajo de polo duro, yo creo que de una sociedad que ya merecía tener una visibilidad. Yo siempre me cabreo mucho porque creo que Extremadura es una zona preciosa de España que merece mejor promoción por parte de todo el mundo. Me cabreo mucho por no tener un tren en condiciones que nos desplace a todos los que sentimos algo especial, a más gente que no seamos extremeños, pero yo sí lo soy de corazón y también incluso de sangre. Pues allí, bueno, yo creo que Extremadura es pues una de las grandes olvidadas y a mí me pone de muy mala leche. Entonces, en aquella época yo recuerdo que yo tendría 15, 16 años, pero sí recuerdo que cuando un equipo extremeño sube, pues dices, joder, pues quieres que le vaya bien y tal. Y recuerdo que también compitieron, pero bueno, al final también descendieron en aquel año de Ortundo pues porque es que no había más. Tenían jugadores que estaban bien, pero faltaba el hombre gol, faltaba gente que... Creo que Duré y Basualdo, no sé si hicieron, Duré creo que hizo 7, 8 goles y tampoco no había un jugador de 18 goles, ¿no? Y pasó que descendió, pero recuerdo con mucho cariño. Y ya para ir acabando, hacemos el quién es más, Juanjo, como siempre. Empezamos, el quién es más lo vamos a hacer del carrusel, obviamente. De todos los colaboradores del carrusel y de todos los trabajadores, ¿quién te parece el más gracioso? El más gracioso, Kiko Narváez. Bueno, de Kiko podría decirte, mira, que fue en Extremadura, de Kiko podría decirte que es el más talentoso también. O sea, podría decirte, porque todos son buenísimos en todo, pero el más gracioso yo diría que Kiko. ¿El más presumido? ¿Quién es? ¿El más? El más presumido. El más presumido. Pues yo no diría que ninguno es presumido, pero como es tan guapete y tiene ese tupé y que me da rabia que es envidiado, lo envidio por su guapura y por su talento, Álvaro Benito Villar. Pero no es Y el más tímido, el que le cuesta un poquito, es cierto que a lo mejor en antena no tiene tanta timidez, pero que sí que a nivel personal le cuesta un poquito más Pues abrirse. mira, os voy a decir un nombre que os va a sorprender. Porque en antena es una bestia, es un tío súper potente, enérgico y tal, y controla muchísimo, pero Iturralde González es bastante tímido. Y tú fuera de la antena es bastante precavido lo que él cuenta, muy respetuoso, y aunque en antena parece un tío, que es un tío muy seguro, claro, y tiene miles de conocimientos y es una bestia y para nosotros es súper importante, pero es bastante tímido, y tú. Y supongo que al estar en un programa de ese nivel le habrá mucha cabida para el despiste, pero ¿quién es el más despistado? El más despistado, pues estaría entre 3 personas. Estaría entre Juan Ochoa, que es la persona que hace la publicidad, que tiene una voz increíble. Bueno, 2 personas. Estaría entre él y yo. Yo también soy bastante despistado, muchas veces por el cansancio, por la fatiga, porque te pones ahí en la silla a las 3 de la tarde y a las 10:30 ya no sabes ni cómo te llamas y tienes que seguir. Yo diría que entre Juan y... Pero además porque estamos los dos siempre permanentemente sentados, pues te diría que yo soy uno de los más despistados. Y el más puntual, el que nunca falla a la hora. El que nunca falla a la hora, pues mira, yo te diría que cualquiera de los narradores. Cualquiera de los narradores son súper puntuales siempre porque te diría cualquiera, pero por ejemplo Romero o el que narra el Real Madrid o Flaky o Talavera o Martínez, o sea, los narradores son todos súper puntuales, llegan al campo súper pronto, pero una exageración muy, muy pronto y siempre están cuando tú les requieres, siempre están los narradores, nuestros narradores son, además de buenísimos, que son los mejores, son súper puntuales. ¿Y quién es el que tiene las manías más raras? Pues no te sabría decir.
No te sabría decir. Sí te diré, Juanjo, porque no me viene a la cabeza, si no te lo diría, ¿eh? Que los periodistas deportivos somos todos bastante maniáticos de nuestras cosas. Eso sí te lo diría, somos bastante maniáticos de nuestros métodos, de tal, pero no me viene así especialmente uno a la cabeza que sea maniático. Sí es muy diferente, muy peculiar en su forma, por ejemplo, aunque no me lo preguntaréis, supongo, de vestir, de actuar, de sus métodos, de presentarse, por ejemplo, en una final del Real Madrid con traje. Periodista que se presenta con traje porque cree que es una gran cita y seguramente lo sea, o que va a una convención de la UEFA vestido perfectamente y siempre va con sus náuticos y tal. Antón Meana. Antón es un gentleman de arriba abajo y te diría, si eso lo podemos entender como manía, que no lo entendemos, pero sí es un tío maniático en respetar las tradiciones, eso sí. Y el que tarda siempre, que vais a empezar siempre el programa y tiene algún inconveniente y tenéis que retrasar ¿quién podría ser? ¿A la botella de agua o que le han entrado ganas de ir al baño o que estornuda, cualquier cosa? Pues es que no se da mucho. Mira, pues yo me quedo con lo de despistado y le vamos a dar a Juan Ochoa, que es la voz, el que de repente te estornuda y no se controla o tal y cual, te voy a decir Juan Ochoa, que es una máquina y que tiene la mejor voz de España, porque para mí es la mejor voz de España, pero sí, para esto es muy, de repente, pum, le sobreviene un estornudo tal y cual, y ayer, por ejemplo, le pasó, que estornudó un par de veces casi cuando había acabado la mención publicitaria. Y así un poquito para terminar, ¿quién es el que parece, que al principio parece un poquito más serio, pero luego cuando se abre es muy divertido, está todo el rato haciendo chistes? José Antonio Ponsetti. José Antonio Ponsetti, que es nuestro animador y que es nuestro hombre de la Fórmula 1 y nuestro hombre 4x4 y que te opina de todo porque tiene unos conocimientos tremendos. Es un tipo siempre con mucha energía fuera de antena, muchísima y siempre de buen rollo, pero un periodista como la copa de un pino, que si se tiene que poner serio, se pone muy serio, muy metódico en su curro, sabe lo que tiene que hacer, súper profesional, de modelo americano porque él estuvo en Miami 11 años y luego en antena cuando ve que, pues yo tengo, por ejemplo, a mí a veces me pasa que muy de vez en cuando que a mí me entra una jaqueca, me duele la cabeza y claro, si a mí me duele la cabeza un día por la mañana lo paso muy mal, o sea, lo vas pasando mal porque no se te pasa el dolor y porque tú estás en carrusel, tienes que seguir hablando. Él lo detecta muy rápidamente y se tira como una bestia a relevarte, a ayudarte, a tal, a meter buen rollo, a tirar un chiste, a vacilar a uno o tal, y ejerce como pues casi presentador en la sombra, por así decirlo, ¿no? Es un tío pues, que se vuelca siempre con sus compañeros. Y ya para acabar, el más maduro lo podríamos llamar el que tenga más pozo, que siempre diga la frase exacta en el momento preciso, que te dé ganas de escucharlo simplemente por lo que aprende con las cosas que dice. Pues yo te diría Alfredo Relaño. Alfredo Relaño es uno de los mejores periodistas que ha dado jamás a este país, por lo menos de mis generaciones. Es brillante escribiendo y brillante expresándose. Y cuando, por ejemplo, el Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? El Madrid y el Barcelona sabéis que son los que tiran un poco del carro mediático. Cuando tú no sabes qué piensas de algo que está pasando con el Madrid, porque llega un momento que estás 2 partidos de baloncesto, 2 de fútbol, el otro no sé qué, la publicidad tal, y no te da tiempo en realidad a ver qué está pasando y por qué el Madrid está perdiendo, está empatando y no juega bien, pues tú le tiras una pared a Alfredo y Alfredo, ¡pam!, te lo sentencia con 3 o 4 reflexiones que dices, Dios mío, qué calidad, qué calidad. Y bueno, te podría decir muchos porque es que en realidad pues Peja Mijatovic, Alfredo Relaño, Gustavo López, que es buenísimo, Kiko Narváez, Álvaro Benito, Subirats, Benjamín Sarandona, Larrazábal, por ejemplo, no se respondió en ninguna de ellas Axel Torres o Antonio de Miel, pero Axel Torres y Antonio de Miel son increíblemente buenos, pero a un nivel con un coeficiente intelectual hiper alto, con una capacidad para opinar sobre cualquier cosa, con muchas inquietudes, son 2 maravillas. Están muy por encima de mí, años luz por encima de mí, en cuanto a talento y en cuanto a todo. Y Axel, Daimiel, podría decirte cualquiera de ellos. Es decir, me he dejado un porrón de ellos que son pues buenísimos y que al final presentar Carrusel es sencillo porque tú lo que tienes que hacer es entender que con esta situación te ayuda este periodista. Si tienes que hablar de baloncesto y de vida, saca de miel. Si tienes dudas de fútbol internacional, dale paso a Axel Torres. Quiero decir, no es más que entender quién te va a ayudar. La gran clave de Carrusel es quién te va a ayudar
dependiendo de la situación en la que estés. Si tú quieres decir, no, hay un problema en esto, voy yo. No, es que tal, no, lo hago yo. El baloncesto, no, yo seguro que yo soy el que más sabe. En la vida hay que tener humildad y entender, por eso os decía que al final un carrusel es como la vida. Tú tienes un problema, en este caso menor porque es puramente deportivo, ¿quién te va a ayudar con ese tema? Porque le has escuchado y te has informado de cómo es esa persona y esa persona te aprecia y te quiere. Pues yo, para este problema, esta persona. Para este problema, mi padre. Para este problema, mi madre. Para este problema de pareja, mi amigo de confianza. Para este problema de una preocupación, esta persona. Eso es clave en la vida, el entorno y, bueno, perdonad que os diga, que os dé esta chapa como si fuera vuestro padre, pero es que para mí eso es lo capital. No querés solucionarlo tú todo. Cuando tú tienes un problema, pues tienes que apoyarte en la gente que te lo puede solucionar. Y nada más, Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, a ver qué tal se da este reinicio de liga, que seguro que tienes más trabajo que nunca, por así decirlo, porque estamos tanto, vamos, nosotros también en lo nuestro, dentro de lo que cabe. Es verdad que tú, como he dicho, eres la élite prácticamente de España y nosotros pues estamos empezando, pero también estamos viendo que se nos acumula el trabajo y a ti, claro, no me quiero ni imaginar lo que tendrás que estar trabajando ahora estos días. Bueno, chicos, yo estoy muy agradecido por la llamada, por la charla, que ha sido muy, muy bonita y muy respetuosa, que sabéis que para mí es muy importante, Pablo, Juanjo, y nada, yo lo único que os digo es que tengáis perseverancia, que tengáis fe en lo que hacéis, que estudiéis, que seáis buenos chicos y que todo saldrá adelante. Y bueno, aquí estoy para lo que queráis, para cualquier consejo, si humildemente os lo puedo dar, y bueno, para cualquier otra charla de Zoom, cualquier otro día para vosotros y para vuestros compañeros y compañeras, aquí estamos. Muchas gracias. El placer es Adiós. nuestro. Adiós.